El Ministerio Evangelístico Internacional, Hecha Mano de la Vida Eterna, a cargo del evangelista Ulises Mora Flores, presenta su primer diplomado en línea, Liderazgo Pastoral. Es una oportunidad para lograr el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Bien, mis amados, pues vamos a continuar con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos disertando a través de estas enseñanzas. Y vuelvo a reiterar que nuestro propósito no tiene nada que ver con judaizar a alguna persona de ninguna manera. Nuestra intención es poder enseñar la cultura en los cuales se dijo la palabra, en los momentos, las expresiones, modismos de hablar de los judíos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sus comportamientos, sus decires, sus dichos, porque eso, ¿qué es lo que nos va a acarrear? Un gran beneficio a todos los que son predicadores de la palabra y predicadoras de la palabra. Entonces usted va a tener un contexto original de las Escrituras, donde su mensaje, por supuesto, va a ser más enriquecedor, más lleno de poder, de bendición, donde sabemos que el Espíritu del Señor siempre estará guiando a decir las cosas como son. Así que para mí es una gran bendición poderme introducir de esa manera, porque sabemos pues de que la escritura fue escrita desde un contexto totalmente hebreo, ciertos libros en arameo, que era una raíz o una rama de las lenguas hebreas antiguas. Entonces, pues espero que esto sea de grande bendición para todos. Vamos a comenzar en estos temas de la cultura. Yo estoy tocando también temas tan específicos que comúnmente nosotros los escuchamos predicar en nuestras iglesias. Y hay veces, pues por falta de información, de compenetrarnos, de profundizar la escritura, desconocemos el contenido general del texto o de las expresiones en qué tiempo el Señor las dio a entender. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, hoy les traigo una serie de expresiones que las usamos comúnmente, las hemos oído desde tiempos, desde hace mucho tiempo. Y es, por ejemplo, lo que se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. Entonces me gustaría que hoy nosotros corroboráramos con la escritura lo que estamos nosotros hablando. En Éxodo capítulo 3, versículos 5 al 6. No sé si hay un hermano que tiene abierto su micrófono y me puede leer esa escritura. Amén, pastor. Amén, mi hermano Panana, encantado. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Muy bien. Ahora, pastor, en el capítulo 4, ahí sí me ayuda, por favor. En el del 1 en adelante hasta el versículo 7, me lo puede leer, por favor. Amén. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó,
he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias, pastor. Entonces, mis amados, hemos escuchado este texto muchas veces, pero muchas veces, y se ha predicado de una, de otra manera, unos con una forma de interpretación, otros de otra manera, pero vamos nosotros a conocer el contenido original de este texto. ¿Por qué el Señor le dice a Moisés? ¿Por qué Moisés se llena de curiosidad a través de una zarza ardiente? Porque vamos a entrar en lo original. La zarza es un arbusto seco del desierto, pero es un arbusto que no tiene ningún valor, no tiene ningún precio, es un arbusto. Y es tan seco ese arbusto que hasta con el calor terrible del desierto puede coger hasta fuego. Y lo que a Moisés le llama la curiosidad es que una zarza ardiendo no se consumía. Entonces Moisés sube al lugar donde tiene que ir a observar, y lo primero que le escucha es aquella voz que le dice: Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar en que pisas santo es. Entonces, repito, hemos escuchado estos versículos de diferentes maneras, pero desconociendo la cultura, desconociendo el contenido exacto de la escritura. ¿En qué momento el Señor lo dijo? Recuerde, pues, que Dios lo estaba diciendo a gente que conocían sus formas, sus culturas. Entonces, el quitarse la sandalia para los judíos tiene varios aspectos. Uno de ellos, pues, cuando los judíos entran a un lugar santo, se quitan sus sandalias. Se quitan sus sandalias. El otro es el lugar que ellos van a hacer. La sandalia en el pueblo de Israel también se utilizaba como una señal de pacto, como una señal de cambio, de intercambio. Como podemos ver cuando la joven Ruth utilizó, en el libro de Ruth se utilizó esta costumbre judía de hacer un pacto, porque la sandalia dentro del pueblo de Israel simbolizaba un dominio y posesión de tierra, de promesa, de heredad. Porque usted sabe que la sandalia, pues cuando usted camina en su tierra, cuando usted entrega una sandalia, está entregando el dominio y la posesión de ese bien hacia otra persona. ¿Cómo se hacía? A través de una sandalia, de un zapato, por decirlo así, una sandalia. Entonces, en este caso, cuando el Señor le dice, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es verdad. El lugar en que él está en ese momento está la divinidad de Dios reflejada. Quítate la sandalia de tus pies, este lugar es santo. Pero aparte de eso, Dios en su trasfondo cultural hebreo, diciéndole a Moisés, vamos a establecer un pacto. Por eso te pido que quites tus sandalias, porque aparte que el lugar que tú pisas es santo y es sagrado, yo, Jehová tu Dios, y le menciona el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, así como hice pactos con ellos, yo voy a hacer un pacto contigo. Pero tienes que quitarle la sandalia de los pies, porque era una señal de pacto también. ¿Qué le estaba entregando el Señor? Una señal de pacto. Ahora, mire qué interesante también, cuando en el capítulo 4, del 1 al 7, que leyó nuestro querido pastor Panana, se refleja la contestación de Moisés. Y le dice, pero bueno, ¿qué es lo que he aquí que ellos no me creerán? ¿Qué les voy a decir? Entonces el Señor usa un argumento muy especial. Y el primer argumento que utiliza es que le dice, ¿qué tienes en tu vara, en tu mano? Y le contesta, una vara, pues tírala al piso. Y dice la escritura que se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía. Cuando el Señor le dijo,
tómala de la cola y se volvió nuevamente una vara. ¿Qué cree usted, mi querido pastor, mi querido predicador? ¿Qué cree usted que Dios le está dando a entender ahí a Moisés en su cultura original? ¿Qué podría usted decir al respecto? ¿Cómo usted podría entender en la verdadera utilidad de la palabra, originalidad de la palabra, lo que Dios le quiso dar a entender a Moisés? Por supuesto, Moisés, como él era judío, él entendió lo que el Señor le estaba diciendo, pero aún un poco desconcertado, él huía de la serpiente. ¿Por qué el Señor usó una vara, la convirtió en una serpiente? ¿Con qué expresión? ¿Cuál fue lo que dio a entender el Señor? No sé si tal vez algún pastor me pueda decir algo. Amén. No soy muy ducho ni experto en usos y costumbres, ¿verdad? Estamos aprendiendo aquí, estamos como Pablo a los pies de Gamaliel. Así Oh, estoy yo. qué gran Este, exageración. bueno, la vara, bueno, la vara es un señal de mando, señal de autoridad. Creo en mi sentido que puedo entender y comprender, ¿no? Y como pastor, pues él tenía pues su vara y el cayado. Entonces, yo creo que lo que le está diciendo, ¿no? Echa tu vara en tierra y esta se convierte en culebra. Y yo creo que la autoridad que va a tener Moisés es sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre los poderes de los dioses de Egipto, a donde lo va a enviar Jehová. Bueno, lo que lo puedo entender, ¿no? Okay. Y que va a tener poder y control. Ok, gracias, pastor. Gracias por su opinión. Estuvo bastante acertada la opinión de usted. Y eso le ayuda a uno y a los demás a ir comprendiendo la exactitud del texto. ¿Para qué? Para no caer en los errores que muchos han caído. Una mala interpretación es peligrosa ante la presencia del Señor, de su propia palabra. Entonces, ¿qué Dios le está mostrando ahí? Sí, le está mostrando ahí una vara es símbolo de poder, pero la convierte en una serpiente. ¿Por qué la convierte en una serpiente y le dice, tómala por la cola? ¿Por qué la serpiente al tomarla de la cola pierde toda habilidad? Se vuelve bastante frágil. Entonces, Dios le muestra a la serpiente porque recuerde que el símbolo de poder de los faraones era que una serpiente. Eran las serpientes. En todas las coronas faraónicas, en todos sus pectorales usaban la serpiente como un símbolo de poder. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios allá a Moisés? Oiga lo que Dios hace con nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Dios ya le había entregado todo el poder del reino del imperio de los faraones a Moisés sin haber ido. Así que todos los proyectos, todas las cosas que tú emprendas a hacer, ya el Señor te las ha dado, te las ha entregado. Lo único que tienes que hacer es caminar y obedecer la voluntad del Señor. Mire qué importante. Dios le está hablando a Moisés, agárrala por la cola, o sea, al imperio faraónico. Ya te lo he entregado en tus manos. Y tú vas a ir a representarme en mi nombre, diciéndole yo soy el que soy. Tú vas a ir a mi pueblo. Y Moisés, al ver aquello, entonces él va entendiendo, mete tu mano en el seno. Entonces le salió con lepra. De ahí, métela, salió sana. Porque más adelante Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rafeca. Yo soy Jehová tu sanador. Le estaba mostrando cómo el pueblo de Israel se encontraba enfermo, lleno de un montón de prácticas faraónicas, apartados de la ley de Dios. Pero le dice, yo te he llamado a ti como un libertador porque tú vas a traerle libertad a mi pueblo. Y no solamente libertad, es lo que yo he determinado, sacar ya a mi pueblo, porque yo les tengo la tierra que les había prometido.
Por eso es que Dios también le hace ese sentir y le hace ver a Moisés qué significaba la zarza en medio del fuego que no se consumía. Por supuesto, pues eran las duras tareas, el fuego de esa prueba que estaba pasando el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Por eso es que Dios levanta a Moisés como ese gran libertador, pero le muestra qué es lo que él tiene que hacer. Entonces, hoy nosotros podemos entender que cuando Dios te ha llamado, es con un propósito de ser ya un hombre que vas a la guerra sabiendo que tu victoria ya está asegurada. Yo estoy aplicando este versículo a la originalidad de nuestros ministerios. Aleluya. ¿Cuántas veces tus ministerios, a ver, pastores, cuántos proyectos tienen ustedes en sus vidas? Ok, Dios te dio ese proyecto, ya, tranquilito. Yo te voy a dar la palabra en el nombre del Señor. Hazlo, hazlo. Ya el Señor te ha entregado todo. Solamente camina. No te detengas. Para ti y para mí es un pecado detenernos. Toma la autoridad que Dios te ha dado. Camina de frente. Recuerda que tú y el Señor hicieron un pacto, que aunque no le diste una sandalia, pero le diste tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros podemos interpretar de este texto tan maravilloso, de que Moisés, sin haber ido ante Faraón, ya le había entregado el reino en sus manos. Ya se lo había entregado. Entonces, esto es uno de los puntos tan importantes, que cuántas veces hemos escuchado estos versículos, cuántas veces lo han predicado de diferentes maneras, por desconocer el momento, la cultura o los modismos o expresiones culturales de los hebreos. Entonces, cuando nosotros oímos estas explicaciones originales conforme a la cultura propia de ellos, por supuesto, nuestro mensaje va a ser poderoso. Nuestro mensaje va a ser genuino. Nuestro mensaje no va a tener ninguna mixtura. No va a tener una mezcla de diseños como hoy se está predicando la palabra. Hoy la palabra se está predicando al gusto antojadizo de muchos. Y no es así. La palabra de esto es, por eso estos temas, para poder despertar el corazón, la mente de nosotros, escudriñar la verdadera palabra del Señor. Continuamos. ¿Qué le parece la explicación de esto? ¿Algún comentario? Pastor, excelente. Esto me abre el entendimiento de que es como si Dios llamara a las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que dice Pablo. Amén. Eso te abre bastante mi entendimiento, pastor. Declara la victoria como un grito de Josué, grito de victoria antes de iniciar la batalla de Jericó. Perfecto. Perfecto. Pastor Manuel. Sí, señor. Buenas noches, pastores. Amén. Lo que estoy viendo también ahí, pastor, es que a veces, en lo que usted está diciendo, ¿no? Sí. Tienes un proyecto, continúalo, hazlo, realízalo. A veces nosotros decimos, quiero llegar a la meta, quiero ese objetivo, ese propósito. Siempre se nos ha dicho eso, ¿no? Sí. Ahora, claro, ahora eso es lógico, pero aquí Dios ya le había dado a Moisés ese propósito que él no entendía. Exacto. ¿No? Es como José. José, cuando vio realizado su propósito, él hubiera dicho, uy, ¿qué estoy? Ese sueño que Dios me dio, ¿fue o no fue de él? No pasó. Pero él lo entendió cuando vio a sus hermanos inclinándose ante él. Dijo, entonces, no es que yo busco mi propósito en el hebreo, sino que es Dios quien ya tiene un propósito, y lo que yo tengo que descubrir es la voluntad de Dios para cumplir ese propósito de Dios en mi llamado. Creo que así lo entiendo, pastor. Es correcto, así es. Así es. A nosotros nos han enseñado, bueno, tienes que llegar a la meta. No, nosotros no creemos en llegar a la meta. Lo siento, pastores. Lo siento, predicadores, lo siento, líderes.
La finalidad de Dios no es que tú llegues a la meta, no. La finalidad de Dios es que cruces la meta. Bendito su nombre. Aunque sea de último lugar, pero tú tienes que cruzar la meta. Amén. Aleluya. Aleluya. Usted puede ver la diferencia. Yo prosigo, dijo, hacia la meta, pero la intención de Pablo es cruzar la meta, porque usa la palabra proseguir. No puede detenerse. Entonces, a nosotros nos han enseñado, tienes que llegar a la meta. No, señores. I'm sorry. No, lo siento, no es así. Tenemos que cruzar la meta, porque ya el plan fue diseñado por Dios. Lo único que Dios está haciendo es que hayan personas que cumplan el propósito de Dios, y nos toca a nosotros, porque ya no tenemos a Abraham, no tenemos a Moisés, no tenemos a los apóstoles, estamos cada uno de nosotros para cumplir lo que ya el Señor diseñó para nosotros. Es más, hermanos, Dios a nosotros de antemano ya nos dio la más grande victoria sin nosotros darnos cuenta. Entonces, hemos escuchado ya las opiniones de pastores, cómo es de que muchas veces lo que dijo el pastor, acaba de decir el pastor, está perfecto. Está perfecto. Fíjese que cuando David oye al gigante Goliat, oiga esta expresión, estar vociferando contra el pueblo de Israel, él se incomoda, porque lo que más a David le molestó fue que no había nadie en el pueblo de Israel que saliera al reto del gigante de Goliat. Entonces él llegó donde Saúl y le dice, yo voy a ir a pelear con ese gigante. Yo tengo que pelear. Entonces viene y dice, no, muchacho, si tú eres un muchacho, mire la contestación del rey. Tú eres un muchacho, tú no eres no tienes experiencia en la guerra. Pero ese hombre es un guerrero. Pero viene David y le contesta, lo siento, mi señor, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre Isaí. Y yo he visto al lobo, yo he visto al león, yo he matado al león, he matado al oso y le he quitado las ovejas de su boca. Fíjese que David, sin darse cuenta, Dios ya lo había preparado de antemano para pelear con cualquier gigante. ¿Por qué le menciona a él el león y el oso? Otra parte importante. ¿Por qué le menciona David a Saúl el león y el oso? Bueno, porque fíjense, hermanos queridos, que el oso, cuando se levanta en dos patas, mide exactamente de 3 metros 12 centímetros a 3 metros 20 centímetros. Y esa era la estatura de Goliat. ¿Por qué le menciona el león? Porque el peso que tenía Goliat era similar al peso que tenía el león. Por eso es que le dijo, fuese oso o fuese león, mi Dios me ha liberado, mi Dios me ha ayudado. Así que también cuando yo vaya a pelear de este incircunciso, también Dios me librará. Mire qué importante lo que él menciona. Él menciona en la Biblia, cuando se menciona algo es motivo de estudio. Cuando algo está en la Biblia es motivo de estudio. ¿Por qué menciona al oso y al león? Por las características de estos dos animales, que tenía uno la altura de Goliat y el otro tenía el peso de Goliat. En otras palabras, Dios ya lo había preparado de antemano a David para obtener su más grande victoria en la arena de combate con este incircunciso. Entonces, ¿qué te doy a entender, mi querido predicador, mi querido pastor? Que entre más tú conozcas estas profundidades, tenlo por seguro que tu mensaje en la iglesia o en la iglesia que Dios te ha dado en tus manos para que la administres, te lo aseguro, como que mi nombre es Juan Manuel Molina, que tu mensaje y tu congregación no va a ser la misma. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sí, Sí, Señor.
Los mismos miembros, líderes tuyos, te van a decir qué le ha pasado a nuestro pastor. Amén. Hoy tiene un mensaje de vida, de poder, que con solamente oírlo Aleluya. hablar se siente su gloria. Que con Aleluya. solamente oírlo expresar la palabra, está hablando los dichos de ese Jehová poderoso. Y cuando te das cuenta, tú solamente vas a decir la palabra. ¿Cuál palabra? La que ya fue dicha por Dios. Si aquel está enfermo, pastor querido, solo da la palabra. No uses otro diseño. Da la palabra que ya fue dicha, ya fue pronunciada. Jehová es tu sanador, le dijo a Moisés. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer, pero tú di la palabra, nada más di la palabra. Como aquel centurión que le dijo, yo sé a quién tú representas. Entonces, creo, hermanos queridos, que tenemos que entender esta verdad bíblica. Ahora, ya que hemos hablado de este tema, de este versículo muy conocido a través de todos los tiempos, y hoy ha quedado bastante, creo que bien claro, cuál es su contenido original, lo voy a llevar ahora a otro tour, a otra aventura en la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos en un día de reposo, o sea, en un sábado, arrancaron espigas de trigo porque tenían hambre? No sé si mi hermano Panana me lee Mateo capítulo 12, versículo 1, o cualquier siervo o sierva del Señor que lo pueda leer. Ese es mi esposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Muy bien. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos? Continue, please. Viéndole los fariseos. Siga. Siga, pastor, tranquilo, siga. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Muy bien. ¿Qué les contestó Jesús? Pero él les dijo. Siga, pastora. Toca uno y uno, pastor. Ya, siga usted. Gracias. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Muy bien, muy bien. Mire cómo los discípulos, cómo los fariseos estaban al tanto del ministerio de Jesús. Ellos buscaban cualquier ocasión para poderlo acusar. Bastaba una blasfemia para que a Jesús lo mataran fácilmente por blasfemo, y lo tenían que matar a pedradas por blasfemo. Y ellos buscaban la ocasión escritural y en otras áreas, pero mayormente escritural, teológicas hebreas. Y le dijeron, mira lo que hacen tus discípulos, están arrancando espigas en el día del reposo. Cualquiera diría, y muchos los he oído decir, que el Señor nunca se sujetó a la ley. Y eso es una mentira. Porque el mismo Jesús dijo, yo no he venido a anular la ley, a abrogarla. He venido a que la ley se cumpla. Yo soy el cumplimiento de la ley. Jesús hablándoles. Mire cómo ellos desde el tiempo de Jesús ignoraban las escrituras. Y eran bien cuidadosos de la ley. Entonces vea lo que dice la misma ley. La misma ley dice en Deuteronomio 23:25, si alguien me lo puede leer, por favor, porque estamos hablando con evidencias bíblicas originales. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Muy bien. Otro pastor que lo iba a leer, por favor. Sí, dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Gracias, pastor. Pregunta, mis amados.
¿Violó Jesús la ley? Para nada. Para nada. La violó. Él conocía la ley. Él conocía las escrituras. Y eso es el tema de estas noches. Que usted, en el nombre del Señor, despierte y pueda conocer como nuestro Mesías conocía las escrituras. Los fariseos le tocaron el punto que él conocía la ley y le dijeron: no está bien lo que ellos están haciendo. Tus discípulos están violentando lo que la ley con respecto al sábado establece. Pero ¿qué dice la ley? Jesús les dijo: ustedes desconocen la ley, porque él les puso el ejemplo cuando David llegó a la casa del sacerdote, al templo, tenían hambre y le dio del pan de la preposición, del pan sagrado a David. ¿Por qué? Porque ya ese pan lo iban a cambiar. Y antes de botarlo, entonces le dieron a David su pan. Ese es en original. Pero aquí vemos que Jesús en ningún momento, en el Evangelio de Mateo 12:1, ellos tuvieron hambre. Entonces la ley permitía que los discípulos arrancaran espigas de trigo y las comieran. Pero ¿qué dice la ley? Pero si ya le meten la hoz o la cuchilla, no sé cómo le dicen ustedes, el machete, no sé cómo le llaman, ¿qué hubiese pasado? Ahí sí violentan la ley. Ahí sí Jesús mismo estaba en peligro de ser hasta apedreado, juzgado por apedreamiento o por lapidación. Entonces vemos claramente cómo las escrituras desde los tiempos antiguos han venido siendo distorsionadas. Pero nuestro maestro le dio credibilidad y mantuvo su originalidad. Y eso fue lo que le enseñó a sus discípulos, su originalidad. Y eso es lo que el Señor a nosotros nos quiere seguir enseñando, que nosotros prediquemos y andemos conforme a la originalidad de las escrituras. Comentarios, por favor. Okay. Ya, sí, yo creo que el Señor cumplió la ley, no la abrogó, la cumplió, lo que el hombre no podía cumplirlo. Y eso hay que aclarar también que en adelante, él, luego con su muerte, él había establecido un nuevo pacto, ¿no? La dispensación de la gracia. Entonces, pero hasta él vivió dentro de la ley. Él cumplió la ley. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos de acuerdo. Y lo que un poquito me quisiera que me enseñara, le digo así, a ver. Sí, lo que quería era que me enseñara que cuando David comió el pan, ahí Abiatar era sacerdote, y el pan de la proposición, por supuesto, lo que da a entender aquí, que la ley decía que no podían comer el pan sagrado, solamente los sacerdotes, y cómo David pudo dar de comer, pero era un pan que ya había cumplido ya su propósito de consagración, ya antes de ser votado. Entonces un necesitado, un hambriento, pues tiene que entrar a la misericordia, ahí por encima de la letra, ir al espíritu de la letra, que es el amor, la justicia y la misericordia. Lo que ellos eran tan pegados a la letra que dejaron de ese lado el amor y la misericordia de Dios. Eso es lo que se muestra con un hambriento como David y su gente, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. El pan no podía botarse. ¿Entiende? En ese momento había hambre, había necesidad. Es verdad. Muy bien. Ahora, mis amados, yo lo voy a llevar a otro punto que está en las escrituras y muy poca información se ha dado al respecto. Le repito, mi querido hermano predicador, que esto es con la intención de que nosotros nos responsabilicemos en que nuestras raíces las ocupemos originalmente, que prediquemos la escritura tal y como está escrita. Por favor, ¿alguien me puede leer Juan 18, 10 y 11?
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Muy bien, gracias. Sobre esto se ha tenido muy poca información. Solo se sabe que Pedro, demostramos el carácter de Pedro. Quiero decirle, para poder entender la profundidad original de este suceso en la Escritura, en el tiempo de Jesús, hablemos rápidamente de Pedro. Pedro era también conocido como el celote, ¿cierto? Entonces, como Pedro era conocido como el celote, la palabra celote significa sencillamente celoso. Los celotes eran las personas que eran los guardaespaldas de los sacerdotes del templo. Y a los celotes se les identificaba por una cosa. Ellos utilizaban una espada pequeña que se llamaba sica. Repítalo conmigo, sica. Sica. Muy bien, gracias, pastor. De ahí viene la palabra sicario. De ahí viene la palabra sicario. Entonces, como Pedro tenía esa mentalidad de ser ese guarda, ese hombre de autoridad, cuando llega el momento que a Jesús lo van a entregar, él saca su sica, que bien fácilmente se podía esconder dentro del cuerpo, y le corta la oreja derecha. Pregunta, ¿por qué la Biblia, por qué el evangelista, el que escribió esta parte, por qué menciona la oreja derecha? ¿Algún comentario al respecto? De Canadá le hacen una pregunta, Pastor Manuel, con relación al tema anterior. ¿Cómo aplicamos en este tiempo el sábado? Ok, a mí me encantaría darle la respuesta a él. Lógicamente que eso no se puede hacer en un minuto, ¿verdad? Porque eso lleva, yo tengo que explicarle qué significa el sábado entre los judíos. Y eso no lo puedo hacer en un minuto. Pero si él deja el link o cualquier cosa, yo le puedo enviar la información completa. Ok, Pastor Manuel, muchas gracias. Yo le envío la información a la persona en Canadá. Perfecto. Dígale que con mucho gusto. Gracias, Pastor. Muy bien. Ok. ¿Por qué la oreja derecha? Aún aunque mi hermano Panana fuera zurdo, pero dice la oreja derecha. Pastor, le habla el pastor Antonio Rada acá de Santa Marta. Me gustaría que aclarara algo que puede quedar en la mentalidad de muchos por la expresión que usted utiliza al decir que la sica la usaban los guardas de los sacerdotes del templo, ¿cierto? Tengo algo. Sí. Sí. Esa información la tengo clara, pero me hice yo una vez una pregunta y esta noche que me gustaría que usted me ayudara a salir de esa incógnita. Pedro era un pescador cuando Jesús lo llama al oficio del ministerio. ¿Por qué Pedro tenía ese tipo de espada? Fue mi pregunta cuando conocí de esta parte. ¿Por qué Pedro tenía ese tipo de espada? Si él no era guarda del templo, o era que esa espada la podía usar. Me gustaría que me ayudara en esa luz. Ok. Pedro era también conocido como el celote. Entonces, Pedro no solamente estaba sirviendo como el pescador que era, como su empresa que él tenía, sino que también él ocupaba un oficio dentro del templo. Era un hombre que también
amaba al Señor porque era un judío. Él fue instruido en la religión judía. En medio de todo ese tiempo, él fue celote. Entonces los celotes eran los que tenían esa responsabilidad de ser los guardaespaldas de los sacerdotes del templo. Entonces, cada vez que había una actividad, pues ahí tenía que estar el apóstol Pedro, cuidando, guardando la espalda del sacerdote, del sumo sacerdote. Entonces, un judío no se dedica solo a una cosa, sino que son polifacéticos. En este caso también, Pedro pertenecía al grupo de los celotes. También Pedro era un cananista, era miembro de un grupo revolucionario que estaba en contra del Imperio Romano. Ahí lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que le puedo decir, mi hermano. Entonces los distinguían con esa espadita llamada sica. Pastor, Juan, ¿cómo se llama? El Simón el Celote o Simón el Cananita, porque los celotes eran, Cananita es un partidario de los celotes. Sí, señor. Eran partidarios. Se le conocía a Simón el Cananita o Simón el Celote, pero sí, cuando yo leo las escrituras encontramos primero a Pedro como un pescador y luego el otro Simón el Celote, como sí, otro muy distinto a Simón y Pedro. Entonces Simón el Cananita o Simón el Celote. Ok, parece que se interrumpió la llamada del pastor. ¿Me oyen bien, mis hermanos? Ahí le escuchamos, pastor. Ok, entonces continúo con esto. ¿Por qué fue la oreja derecha? Amén. ¿Por qué fue la oreja derecha? ¿Qué significaba esto de la oreja derecha? Entonces yo se lo quiero explicar conforme a la escritura. El cortar la oreja derecha, ¿qué era el oficio que tenía Malco? Era siervo del sacerdote. La única persona que era sierva de un sacerdote, o sea, estar cerca del sacerdote, era aquella persona que aspiraba al sacerdocio cuando el sumo sacerdote, ya declinara. Malco era el siervo del sacerdote y él era un aspirante al sacerdocio. Cuando le cortan la oreja o el lóbulo de la oreja derecha, ¿será que Pedro lo estaba descalificando para servir como un sacerdote en forma de legado? ¿Por qué? La respuesta, la misma palabra la da. Vamos a leer, por favor, Levíticos 14:14. Y el versículo 28. Si algún hermano, pastor querido, me lo puede leer. Sierva, siervo. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El versículo 28. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Muy bien. ¿Qué establecía la ley? Que el que aspiraba a un sacerdocio se le iba a ungir todo lo que era derecho. ¿Qué significa la derecha? ¿Se acuerdan ustedes? Caerán el versículo de David. El Señor está a la diestra del Padre. La derecha simboliza algo que es correcto.
algo que es recto. Por eso es que, mire qué importante, la palabra derecho en inglés se dice right. Derecho. Derecho. Entonces, ¿por eso se arrepintió el ladrón de la derecha? Qué importante, ¿no? Qué importante eso. ¿Por qué? La derecha, eso es lo importante. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando Juan vio en sus manos a las estrellas, estaban en su mano derecha. Quiere decir que los ministros del Señor, que el apóstol Juan vio en la isla de Patmos, estaban en la mano derecha de Dios, en lo infinito de Dios, en la protección total de Dios. Así que, siervo, no te preocupes. Tú y yo estamos en la mano derecha del Padre. Entonces, el que aspiraba amén, el que aspiraba a un sacerdocio no tenía por ley que ser ungido. La mano derecha, los dedos de la mano derecha, del pie derecho y de su oreja, de su lóbulo derecho. Pero como vino Pedro y ¡pa!, le corta la oreja o el lóbulo de la oreja, aquel hombre estaba quedando sin la sucesión de poder ser nombrado un sacerdote posteriormente. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dice a Pedro, Pedro, toma, y le puso la oreja. ¿Qué le dijo? La restauró. La restauró. ¿Qué dio a entender ahí Jesús? Yo no voy a permitir que la ley de mi Dios se incumpla en este sucesor posterior al sacerdocio. Y vino el Señor y le puso nuevamente el lóbulo de la oreja derecha. Entonces aquel hombre ya estaba listo o preparándose para ser el sucesor del sumo sacerdote o del sacerdocio. Entonces aquí no violentó jamás la sucesión sacerdotal. Pero Pedro sí, le cortó el lóbulo derecho. Pedro, ¿por qué? Porque Pedro sabía de esa ley. Pedro sabía de la ley. Entonces, mis amados, eso es una de las cosas muy lindas en las cuales nosotros podemos ver el mensaje claro. Hay luz. Cuando hay luz, todo se va a ver en el nombre del Señor. Pastor Ulises, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minuticos, pastor. Continúe, 10 minutos. 10 minutos. Muy bien. ¿Algún comentario al respecto? Te saluda el pastor Anthony de Perú. Amén. Pastor Manuel, estuvo explicando acerca de, bueno, no la cogí bien ahí en cuanto a la oreja derecha, ¿qué simbolizaba? Bueno, cualquier cosa, creo que lo están grabando y le podemos pedir a nuestro querido pastor Ulises que pueda dar esa información. Sí, lo que se está diciendo está quedando grabado, así que si usted quiere volver a escuchar la conversación o la enseñanza que se tuvo en esta noche, está quedando grabada en el chat. Ahorita cargaría. Creo que la hermana Liz me está colaborando con eso, con la grabación, y va a quedar ahí grabada. Y también hay un pastor en México, un hermano en México que está trabajando, viene y los descarga y los audios los monta a la plataforma y están disponibles en audios MP3 para que usted se lo pueda llevar para su casa y escucharlo. Así que ahí están disponibles. Muchas gracias y continuamos, pastor Molina. Muy bien. bien. En la emisora también los estamos grabando. Perfecto, pastor. Gracias. Qué clase de trabajo ese. Tremendo trabajo. Que esta palabra siga exportándose por todo el mundo en el nombre del Señor. Entonces, pastor. Así, señor. Sí, lo que yo capto una enseñanza de lo que, bueno, no se me fue el audio, se me cayó,
Por eso no escuché la respuesta de Simón el Celote y Simón Pedro. Bueno, ya eso después ya lo voy a escuchar. Lo que la enseñanza que veo acá es que cuando dice que Pedro sabía, como conocedor de la ley, la importancia que era el lado derecho. El asunto es que él le cortó la oreja derecha, él sabiendo lo que hacía. O sea, ¿qué nos enseña? Que todo lo que dice Pablo, todo lo que hagamos, sea de palabra de hecho, hagámoslo para el Señor, con entendimiento, con sabiduría, no llevarnos por la emoción, pero si vamos a hacerlo algo con emoción, pero con sabiduría, ¿no? Eso es la enseñanza. Lo otro es que el lado derecho, a veces a la diestra, usted habló de un lugar de importancia, y eso es muy claro, pastor. ¿Saben por qué? Porque yo he escuchado a veces, o muchos miembros o líderes, tienen la idea de que el Señor está literalmente al lado derecho del Padre, ¿no? Entonces ya tendríamos 2 dioses o 3 dioses. Pero lo que usted acaba de aclarar es que el lado derecho significa o simboliza un lugar de importancia, un lugar de seguridad, un lugar de honra. Y cuando dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado, él vio al Señor Jesús a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, muchos tienen la idea de que fue un lugar literal a la derecha, ¿no? Que es literalmente, un lado está el trono del Padre, otro lado está el Hijo, y no es así, no son 2 dioses ni 3 dioses. Lo que está claro es muy importante porque habla algo simbólico de que es un lugar de importancia, de seguridad que tiene Dios, ¿no? Jesucristo sentado a la diestra del Padre está en el mismo trono, que es el lugar más importante del universo. Gracias, pastor. Sí, señor. Qué buena aclaración. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos ministros del Señor, ministras del Señor, no temamos. Nosotros estamos en la diestra del Padre. Alabado sea su nombre. Eso fue lo que Juan vio en el último libro de la Biblia. Que los siervos del Señor están en la diestra del Padre. ¿Qué significa? Que Dios está honrando, cuidando, dándote seguridad en todo lo que tú emprendas a hacer. Así que damos gracias al Señor por eso. Y yo voy a terminar con una última explicación. Para luego el sábado les traigo pues las últimas sorpresas. Ustedes saben que jamás vamos a lograr hacerlo, esta conferencia de 1 hora cada día. En 3 horas no podemos hacer. Yo recién acabo de concluir este libro. Esto es como un libro que estoy haciendo, o que ya lo terminé. Solamente estoy esperando a mi esposa que me ayude a editarlo, sobre lo que son los usos, más que todo las costumbres, culturas, modismos y expresiones de los hebreos. Gracias. Pastor Manuel Molina. Sí, señor. Me gustaría de pronto, cuando ya el libro esté editado y esté todo listo, de pronto mirar las conexiones, cómo hacer nosotros para adquirirlo. Perfecto. Gracias, pastor. Es una herramienta muy necesaria. Sí, señor. Sí, gracias, pastor. Gracias, pastor. Ténganlo por seguro que ustedes van a hacer las primicias. Amén. Amén. Eso ya está terminado. Yo ya lo terminé. Solamente hay que editarlo. Y ahorita mi esposa está en la República de Colombia y no puede moverse porque ustedes ya saben, los aeropuertos están cerrados pero bueno, todo lo estamos haciendo. Ahí pronto estaremos también, con la ayuda del Señor y con la invitación de nuestros pastores, estaremos dando temas sobre el tabernáculo y todas esas cosas desde el punto de vista original. Voy terminando entonces con la última explicación. Nosotros comúnmente, cuando se aproxima la conocida Semana Santa, siempre predicamos o siempre se predica sobre casi lo mismo. Sobre cuando Jesús muere, cuando Él dice consumado es. Entonces nosotros vamos viendo que casi todo el tiempo se está hablando la misma expresión. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a estar, alguien que me ayude a leer en el Evangelio de San Juan,
19:28. Después Amén. de Sí. esto, Después de esto, ay, siga, sierva. sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Continúe. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Muy Y bien. habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muy bien. A nosotros se nos ha enseñado siempre que viene ese tiempo de Semana Santa, cada vez que se va a celebrar la cena en la iglesia, conocida como la Santa Cena, a nosotros casi nos enseñan lo mismo también. Yo he estado en congregaciones y no es mi motivo ni mi objetivo lastimar a nadie, sino decirle la verdad. Porque esa es otra de las cosas que nos caracteriza a nosotros. Decir sí o no. Tener esa disciplina. Entonces yo voy a tratar en el nombre del Señor de decir la verdad conforme a lo que yo he estudiado y a lo que en nuestras costumbres se nos han enseñado. He estado en muchas iglesias donde siempre predican sobre las 7 palabras. Y cada persona pasa a decir 5 o 3 minutos de predicación de las 7 palabras últimas que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y cada quien pasa, llora y nos enseñan aquel lamento. También cuando se celebra la cena, se hace con motivo de recordar a Jesús y lo recordamos en su sacrificio con una melancolía tremenda. Lloramos, pero a la luz de las Escrituras, ¿se agradará al Señor por esto? A la luz de la originalidad. Pues aquí es donde yo quiero compartirle a usted la originalidad de lo que Cristo dijo, de lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo, consumado es, no hizo esta expresión, consumado es, ¡pum!, murió. No, no, mis hermanos. La palabra consumado es, mire qué importante, viene de una raíz griega que significa tetelestai o tetelesti, como usted quiera decirle. Se la repito, tetelestai o tetelesti. Esta expresión, estoy hablándole en el griego, solamente la podía decir un general de alto rango de una gran tropa romana. Se subía a un lugar alto y pegaba el grito, tetelesti. Eso significa que el general le estaba diciendo a su tropa, hemos ganado la batalla. Jesús, ¿a dónde estaba? En la parte alta de Jerusalén, en el Gólgota, donde pegó el grito, consumado es. Jesús pegó un grito de victoria, no de derrota, mis hermanos. Jesús pegó un grito como el gran general de generales. Pero aquí viene lo más precioso. En el hebreo, la palabra consumado es, significa kalá. Y este término kalá tiene 2 significados originales en el hebreo. Kalá significa se ha cancelado una deuda. Se ha cancelado una deuda. Pero a través de esto mencionó, ¿por qué menciona en el hebreo la palabra kalá? Porque la palabra kalá llevaba también un propósito en su obra redentora a favor
de su calá, porque se dice, en hebreo se dice novia, se dice calá. ¿Qué entonces Jesús gritó en la cruz del Calvario? Él gritó, se ha cancelado la deuda, se ha ganado una batalla y el propósito de esta consumación es que todo lo he hecho a favor de mi calá, a favor de mi novia. ¿Y quién es la novia de Jesús? La iglesia del Señor. Esa es la novia, esa es la calá, esa es la obra redentora de nuestro Mesías. Entonces, ¿por qué yo voy a celebrar Aleluya. un acto de victoria con tristeza? ¿Por qué yo voy a hacer? Cuando Jesús dijo, háganlo todo en memoria de mí, no estaba hablando de qué, de una tristeza, de una angustia. No, no. Él mismo lo expresa en el Calvario, en el martirio mismo. Dijo, consumado es. Los discípulos jamás pensaron que Jesús iba a decir esa expresión, teteleste, tetelestai, o calá. Tetelesti, hemos ganado la guerra, hemos ganado la batalla. Calá, se ha pagado la deuda a favor de mi novia. ¿Y quién es la novia? Ahí hablando, se estaba hablando de Israel, su novia. Pero por medio de ese sacrificio, también hoy los redimidos por la sangre del Señor, somos parte de esa calá que está esperando que su esposo venga por su novia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Así que, mis amados, en el momento de hoy, pues yo entrego ya cualquier comentario. Mi hermano Ulises, que es el que va dirigiendo este grupo, ha sido un placer, mis amados, compartir una vez más con ustedes. Y espero, en el nombre del Señor, que esto haya sido de grande bendición para nuestras vidas. Recuerde que el objetivo de todo esto es que nos rete a escudriñar las escrituras en su contenido original para poder representar a nuestro Jesús como es digno de ser representado.